Buenas, hoy día vamos a hablar acerca de lo que es el almacén de datos. Vamos a ver una serie de videos para poder entender un poco mejor esto, la diferencia entre manejar transacciones online o LTP y transacciones OLAP, que son Online Analytic Process. Y esto es muy importante que se analice en este punto, dado que muchas veces las personas que desarrollan software no son las mismas que administran las bases de datos. En otros países esto es muy común, el famoso cargo del DBA, pero en otros países no. Sin embargo, también los desarrolladores muchas veces manejan este tema de manejo transaccional en algunos casos en las universidades o simplemente no manejan estructuras como las que hemos visto de el manejo de OLTP, que significa manejo transaccional, significa que no manejan el begin word ni el commit. Eso también unido a fallas de seguridad como el tema de no manejar sesiones. La idea de ver esta parte también es para que los desarrolladores de alguna manera puedan considerar siempre en sus desarrollos, tratar de pensar los otros niveles más allá del operativo, que significa pensar en el punto de vista ejecutivo y el de control. El ejecutivo para saber todo aquello que viene después, que es el business intelligence, y todo lo que es el de control, que es también para analizar pistas de auditoría, definir de alguna manera si tenemos algunas salidas de fallas de seguridad que a través de otras estructuras como manejo de trigger, procedimientos almacenados o simplemente la bitácora, de alguna manera podemos testear el buen uso o no del sistema. Entonces vamos a empezar tratando de compartirles un primer video que vamos a trabajar de alguna manera sobre el tema de manejo de transacciones. Entonces vamos a empezar con este video. Voy a compartir, voy a permitir que se comparta el sonido y vamos a escuchar un poquito lo que es el repositorio de datos. Almacén de datos. Como administrador de base de datos, también estarás encargado del diseño y operación de los Data Warehouse. Debes saber cuáles son sus aplicaciones para generar análisis más eficientes. El Data Warehouse, o almacén de datos en español, es una base de datos orientada al análisis de información. Este almacén se olvida de las transacciones o procedimientos almacenados en la base de datos y solo se enfoca en extraer y organizar información importante almacenada en otras bases de datos. Para realizar esto, debe cumplir con las siguientes características. Orientado a temas. Todos los datos deben estar relacionados respecto al tema a analizar. Variante en el tiempo. Los cambios de los datos en el tiempo deben quedar registrados para evitar pérdidas de información. No volátil. La información no se modifica ni se elimina, solo es de lectura. La función del Data Warehouse es contener los datos útiles para el ambiente de negocio y posteriormente transformarlos en información relevante que se pueda analizar rápidamente. De esta forma, los usuarios autorizados pueden realizar consultas o reportes sin tocar o afectar la operación del sistema. Para cumplir la función del almacén, es necesario tomar en cuenta el principio de separación de los datos, el cual dice que se deben separar los datos usados en operaciones de la base de datos de los datos que se guardan en el almacén para que nunca coincidan. Con este principio, se diseñan los ETLs, que se refieren a extracción, obtener información deseada de datos almacenados. Transformación, adecuarlos a los esquemas de Data Warehouse. Carga, depositar los datos en el almacén. Con estos pasos, la información que se consulta en el almacén no está anclada a la base de datos. Los data marts
son bases de datos departamentales que se alimentan del Data Warehouse, con el fin de evitar una búsqueda exhaustiva por parte del sistema, y así recibir la información más rápido. Por ejemplo, en el Data Warehouse de una tienda existen data marts de áreas específicas como recursos humanos, ventas, compras, etc. A cada uno de estos data marts solo acceden un número limitado de usuarios que se dedican al análisis de la información de un propósito específico. Para el análisis de los data marts, se contemplan estructuras multidimensionales de datos como los cubos relacionales que conocerás más adelante. Bueno, esta es una presentación de la Fundación Carlos Slim y esta presentación que acabamos de ver corresponde a una serie de videos que son manejados en la fundación, ¿no? Y ustedes pueden ir viendo esto por la gran importancia que ha cobrado el tema de lo que es el manejo de la información dentro de las empresas. Entonces, este es un primer video que quería que viéramos y un poquito quedarnos en este concepto del Data Mart y el Data Warehouse, ¿no? Data Mart, Data Warehouse, Data Mini, son los tres que están generalmente. Data Mart, para resumir, es de un departamento. Data Warehouse es de toda la organización. Y por otro lado, lo que es el Data Mining es el proceso de extracción de la información. Esto más o menos lo hemos visto y lo hemos estado escuchando hace mucho tiempo ya en las universidades, sobre todo en nuestra zona, y no ha tenido la popularización que se debería tener porque realmente estábamos más preocupados de la parte operativa. Vamos a de alguna manera complementar lo visto con el presente video para que ustedes puedan continuar con esto del Data Mart, Data Warehouse y Data Mining. Ya sea como por ejemplo ventas, manufactura o soporte, y podría decirse que son pequeños data warehouses enfocados en un tema. Cada data mart administra su propia integridad y actualización de sus datos, los cuales son consultados mediante herramientas OLAP para ser analizados junto con el resto de los data marts. Para entender bien cómo funcionan los data warehouses necesitamos conocer a fondo sus componentes. Para ello vamos a empezar definiendo los sistemas operacionales. Estos serían los sistemas informáticos de una empresa de los cuales proviene la información. Pueden venir de diferentes departamentos como de ventas, de manufactura o de recursos humanos. La información de estos sistemas pasa a una capa de integración, que es donde se realiza el proceso de transformación y carga de datos, ETL. En esta capa de integración se realiza todo el trabajo para transformar los datos de una forma en la que puedan ser analizados. Luego tenemos la capa de presentación, que sería el Data Warehouse como tal. En un Data Vault, que es donde se guarda la información procesada de estos sistemas operacionales y es donde se realiza el procesamiento bruto y análisis de los datos. Por último, tenemos los Data Marts, que es donde se separa el contenido de el Data Warehouse para tenerlo dividido dependiendo de las funciones de la organización. Algunas de las aplicaciones de los Data Warehouses incluyen predicción de mercado, que es predecir el flujo de un mercado con información histórica y detección de patrones a través del tiempo. Análisis de comportamiento, ya sea de clientes o negocios, de acuerdo a parámetros específicos, y así clasificar sus comportamientos. O el modelado de costos y presupuestos, que se realiza utilizando funciones de agregación y agrupamientos. Se pueden analizar los costos de operación para hacer mejoras en el negocio. Ahora, dentro de los beneficios que podemos obtener al crear un Data Warehouse en nuestra empresa, serían
Calidad y consistencia de la información. Al tener un repositorio centralizado e integridad a la hora de agregar nueva información, garantizamos granularidad y una representación unificada de los datos. También obtendríamos así rapidez de respuesta, porque al ser un proceso automatizado, los departamentos correspondientes pueden obtener reportes inmediatos sin requerir la intervención de IT. Y por último, la visualización intuitiva. Existen algunos procesos de negocio que se benefician de la representación que estos data warehouses brindan sobre la información por medio de un esquema estrella y de dimensiones que veremos más adelante. A continuación vamos a estudiar dos de las arquitecturas más importantes para la construcción de data warehouses. Primero, para llenar un poco el contexto, Bill Emmons y Ralph Kimball son dos de los mayores expositores en el campo del análisis de datos. Ambos propusieron ideas interesantes acerca de la construcción y el formato de un data warehouse. En el caso de Bill Emmons, él propuso una visión top-down de los data warehouses, que consiste en construir el data warehouse de arriba hacia abajo. Esto quiere decir de lo más complejo a lo más simple. Y Ralph Kimball propuso una construcción al revés, bottom-up, de lo más simple a lo más complejo. Primero vamos a estudiar la arquitectura Bill Emmons. Esta es llamada una visión top-down debido a que para construir la data warehouse se diseña como una unidad centralizada, definiendo inicialmente todos los datos posibles y sus relaciones. Para ello entonces es necesario conocer de antemano todos los componentes de la empresa. Entonces, iniciamos teniendo las fuentes de datos, las cuales se extraen de los sistemas operacionales de la empresa, y en la capa de integración se les aplica el proceso de extracción y transformación de datos para transformarlos a una tercera forma normal. Eso quiere decir que se normalizan los datos. Luego de ello se dividen los datos en temas para transformarlos en sus respectivos data marts y así presentar la información en la capa de presentación por medio de reportes, análisis y minería de datos. Bill Emmons propone 4 características que un data warehouse debe cumplir. La primera es que debe ser orientado a un tema. Esto quiere decir que los datos que sean correspondientes a un tema en específico o un proceso de negocio deben encontrarse cercanos y relacionados en sus tablas. La siguiente característica, variante en el tiempo, quiere decir que estos datos cambiarán con respecto al tiempo, pero se guardarán espacios históricos para tener toda la información hacia atrás de los cambios de dicha información. El no volátil quiere decir que esta información es permanente, persistente, no se pierde información anterior. Y por último, integrado, que quiere decir que toda la información de toda la empresa se encuentra centralizada y por lo tanto toda se puede relacionar entre una y otra. Ahora, en contraste, vamos a ver la arquitectura de Ralph Kimball, que consiste en una visión bottom-up o de abajo hacia arriba. Esto es una visión de abajo hacia arriba debido a que los data marts se crean primero. Es un diseño modular. Se crean los data marts por cada departamento o unidad de negocios con sus análisis y operaciones independientes. Se construye un modelo dimensional de los datos que veremos más adelante, y el data warehouse se completa por medio de un bus que integra los distintos data marts como si fueran uno solo. Entonces, para entenderlo mejor, empezamos desde abajo con las fuentes de datos, que podrían venir de los sistemas operacionales o de otras aplicaciones externas. A partir de aquí se definen los data marts, que podríamos definir un data mart por cada departamento, por ejemplo. Luego viene la fase de integración. El proceso de extracción y transformación de datos se realiza individualmente en cada data mart
Esto quiere decir que cada departamento se responsabiliza de la transformación de sus datos. Luego de esto, los datos se transforman a un modelo dimensional, generalmente con el esquema de estrella, para así ser presentados los datos en la capa de presentación. Conociendo ambas arquitecturas, ahora podemos realizar una pequeña comparación entre ambas. Para empezar, en la arquitectura Bill Emmons tenemos que se requiere un mayor tiempo en diseño previo, ya que tenemos que conocer toda la estructura de la empresa y sus procesos, porque todo se realiza de forma centralizada. En cambio, en la arquitectura de Ralph Kimball tenemos un diseño modular. Cada departamento crea su propio datamart de forma independiente. Por lo tanto, no es necesario que se diseñen todos los datamarts para empezar a crear bloque por bloque el data warehouse. En cuanto a la representación de los datos, tenemos que en el caso de Bill Emmons propone un modelo relacional en tercera forma normal, parecido a las bases transaccionales tradicionales. Este es un modelo, por desgracia, poco eficiente para el análisis, debido a que la tercera forma normal introduce muchas tablas que por consecuencia requieren muchas uniones, muchos joins, mucho ese tipo de operaciones y puede bajar considerablemente el rendimiento. En el caso de Ralph Kimball, teniendo un modelo dimensional, el cual veremos más adelante, es diseñado específicamente para el análisis de datos y facilidad de lectura, por lo cual podríamos esperar que las consultas sean más rápidas. Además, en cuanto a la actualización de los datos, en el caso de Bill Emmons se realizan de forma continua e integrada. Esto quiere decir que los datos de todo el data warehouse se actualizan al mismo tiempo y son consistentes. En el caso de Ralph Kimball, como cada datamart es administrado independientemente, entonces sus datos son actualizados de forma asíncrona. Esto quiere decir unos datamarts pueden actualizarse antes que otros y la información puede no estar siendo la más actualizada en todo momento. En cuanto al proceso de carga y transformación de datos, bueno, viene lo mismo, es parecido a la actualización. En el caso de Bill Emmons, los datos se cargan todos al mismo tiempo, se verifica su integridad. En el caso de la arquitectura de Ralph Kimball, cada datamart se encarga de su propia carga y transformación de datos. Por último, en cuanto a la escalabilidad y mantenimiento, en la arquitectura top-down es un poco complejo debido a que, como todo está unificado, si queremos agregar tablas o datos, debemos mantener la integridad referencial y esto podría ser un poco difícil si las tablas tienen muchas restricciones y muchas relaciones entre las mismas. En cambio, en la arquitectura bottom-up, el mantenimiento depende de cada departamento y si queremos agregar nueva información perteneciente a un tema o un proceso de negocio, solo debemos de tocar ese datamart específico sin tener que preocuparnos por la estructura completa del data warehouse. Ahora podemos proceder a ver los pasos para el diseño de un data warehouse. A partir de este momento vamos a suponer que estamos utilizando la arquitectura de Ralph Kimball, debido a que su facilidad modular es más vista en la práctica de empresas y por lo tanto es la que más nos interesa. Para empezar el diseño de un data warehouse tenemos que entender el modelo dimensional, ya que con este representaremos los datos. El modelo dimensional consiste en una disciplina de modelado de datos alternativa al modelo de entidad de relación, que contiene la misma información pero los datos se empacan en un formato simétrico, cuya meta son la facilidad de entendimiento, la rapidez de consultas y la resistencia al cambio. Esta última lo que quiere decir es que cambios futuros a la estructura de la base de datos, ya sea agregar información o quitar información, modificarla, requiera de menos trabajo y menos manipulación de la base de datos.
El modelo dimensional se basa en dos componentes principales o tablas, las cuales serían las tablas de hechos y las tablas de dimensiones. Estas tablas forman un esquema en estrella que podemos ver en la figura, el cual representa un diagrama por cada proceso de negocio. Un proceso de negocio vendría a ser un conjunto de actividades definidas dentro de una empresa en un tema específico. Para profundizar un poco, las tablas de hechos son el centro del modelo dimensional. Estas contienen mediciones cuantitativas del negocio, que quiere decir valores numéricos o aditivos a los que se les pueden aplicar sumatorias o promedios, que son el resultado de los análisis que hagamos sobre nuestros procesos de negocio. Además, estas tablas no tienen una llave primaria, sino que se encuentran formadas por las llaves foráneas a sus dimensiones relacionadas, completando así relaciones n a m o muchos a muchos, dependiendo de las dimensiones. El segundo componente, las tablas de dimensiones, se podría decir que son las tablas que acompañan a los hechos, de donde se obtienen los datos. Estas son las que tienen la información extraída de los sistemas transaccionales. Sus llaves primarias definen la integridad referencial del Data Warehouse. Esto quiere decir, cada una de estas dimensiones tiene una llave primaria única que se utiliza para relacionarse entre los diferentes hechos. Además, contienen campos que funcionan como filtros y agrupadores para aplicar funciones de agregación. Ahora veremos el proceso paso a paso de cómo transformar una base de datos en modelo de entidad-relación a un modelo dimensional. Para empezar entonces el proceso de transformación, partimos de este ejemplo de esquema de entidad-relación, que podría tratarse de, por ejemplo, una tienda en línea que vende productos a sus clientes a través de envíos y a su vez tiene proveedores de compañías de manufactura. Podemos ver entonces diferentes entidades y relaciones que vamos a transformar. Para ello, el primer paso es separar el diagrama de entidad-relación en subdiagramas por cada proceso de negocio. Cada proceso de negocio podría ser casi que cada una de las relaciones que se encuentran en este diagrama. Entonces, a partir de él, lo que hacemos es descubrir la cantidad mínima de entidades que forman parte de cada una de las relaciones, y así tenemos pequeños pedacitos del diagrama separados. Una vez completados los subdiagramas, pasamos al siguiente paso, que sería obtener los valores cuantificables de cada subdiagrama. Los valores cuantificables consisten en datos que podemos extraer de cada una de estas relaciones. Por ejemplo, en el proceso de envío de productos a clientes, podríamos tener el interés de calcular tiempos de envío, costos de envío y pesos de productos. Estos valores cuantificables que sacamos de cada subdiagrama vendrían a ser los hechos para formar los esquemas en estrella. Luego, una vez que tenemos estos hechos, el siguiente paso sería transformar las tablas involucradas en cada uno de los procesos de negocios en tablas planas con llaves primarias únicas y atómicas. Entonces, por ejemplo, teniendo los hechos de los envíos, podemos reducir las tablas de carrier, producto y cliente en sus formas más simples, con los datos necesarios para poder medir los hechos de los envíos y entonces así completar nuestro primer esquema estrella. Cuando una tabla de dimensión se conecta con hechos de distintos procesos de negocio, se les llaman dimensiones conformadas. Esto quiere decir que estas dimensiones se comparten entre diferentes esquemas y por lo tanto deben representar el mismo objeto. Para ello volvemos al concepto de arquitectura de bus que hablé anteriormente. En este caso, la arquitectura de bus corresponde a un estándar de dimensiones entre los datamarts para unificar los datos.
Esto quiere decir que si, por ejemplo, tenemos una dimensión de producto que existe entre distintos datamarts, o sea, entre distintos departamentos, estos deben ponerse de acuerdo para estandarizar el formato de este producto y que sea compatible a través de todos los datamarts. Esto con el objetivo de que a la hora de que el Data Warehouse realice queries a cualquiera de estos productos, su información sea compatible. Una vez que completamos el diseño de nuestro Data Warehouse, procedemos entonces a cargar datos en él. Para ello tenemos el proceso de extracción y transformación de datos. Este proceso tiene tres partes: la extracción de datos de bases transaccionales, la transformación y el transporte a sus datamarts finales. En la parte de extracción, el primer paso que tenemos es identificar cuáles datos han cambiado desde la última vez que fue hecha una extracción. En el caso de ser la primera vez, se cargan todos los datos. Se hace una lectura de los datos, se obtienen los agregados, esto quiere decir se realizan operaciones de sumatorias y promedios y algunas otras funciones, y el mantenimiento de metadatos. Luego tenemos el proceso de transformación de los datos, que incluye una limpieza e integración. Esto quiere decir que si tenemos el mismo dato pero en diferentes formatos en varias bases de datos, lo que hacemos es transformarlo a un único significado. Y por ejemplo, si tenemos nombres de países o numeraciones en diferentes bases, transformamos todos estos nombres a un solo idioma, por así decirlos. Por último, en la etapa de transporte, los datos son insertados en las bases columnares de los datamarts, se realizan pruebas de carga, pruebas de calidad, gestión de errores, y una vez que esto está completado, tenemos listos los datos para empezar a realizar análisis. Por último, tenemos la razón de ser de todo el Data Warehouse, que es la capa de acceso a datos. Esta se puede implementar simplemente como una interfaz de reportes, ya sea web o por medio de una aplicación, la cual llame a queries en el Data Warehouse que se conecten entre los diferentes datamarts para obtener la información que deseamos. Esta información puede darse en tablas, en gráficos o en alguna otra representación gráfica que queramos. Para finalizar, es importante resaltar algunas de las herramientas para crear y diseñar data warehouses. Entre estas tenemos bases de datos columnares como InfoBright, LucidDB o IBM DB2, entre muchas otras, las que nos permiten diseñar, construir bases de datos de forma de una estructura columnar que nos faciliten consultas para análisis. O también paquetes de software más completos como MicroStrategy, Teradata, Microsoft BI y Oracle Warehouse Builder, que poseen módulos para crear reportes y optimizar consultas y otro tipo de cosas que van más allá de simplemente crear la base de datos. Y con esta información concluimos el tema de Data Warehouses y Data Marts. Espero que haya sido de su provecho y hayan aprendido bastante. Muchas gracias. Bien, ahí hemos visto un video acerca del uso del Data Warehouse, Data Mart. En particular, vamos a cortar aquí. Ok. En particular, antes de que continuemos, nosotros vamos a usar lo que es el Data Mart y el Data Warehouse, pero utilizando las herramientas, hay tres que hemos trabajado en la materia. Pentaho lamentablemente dejó de ser gratis. Está Hadoop, que tiene que manejarse con más conocimiento de desarrollo. Está Power BI y Tableau.
Estas tres herramientas están en el sitio web de la materia para que revisen un poco, pero la idea es que en la materia se haga una presentación, en este caso del Power BI o del Tableau. Son las dos que vamos a trabajar y que esperaría que presenten, hagan una presentación similar a la que hemos visto. Para culminar esta parte teórica, donde estamos viendo Data Mart, Data Warehouse, Data Mining, estamos viendo ETL y hemos visto cómo se hace el diseño, quisiera terminar de introducir con otro concepto que está relacionado al Big Data. Esto del Big Data es interesante que lo analicemos porque hay una mezcla de elementos que quiero que lo veamos en el siguiente video porque nos va a ayudar a comprender un poco en dónde se están integrando todas estas herramientas. Entonces ahora vamos a compartir este video y después vamos a revisar cuál es entonces la diferencia entre lo que hemos visto y el Big Data. Buenas, ¿estás viendo el video, David? Sí, profe. Ya, un poco antes de que llegaras habíamos visto, y vas a poder revisar el video, lo que era la diferencia entre el Data Mart, que es un segmento, o sea, en general empezamos con el concepto de almacén de datos, que es un repositorio de datos. Hemos visto lo que es el Data Mart, que es por departamento, el Data Warehouse, que es de toda la empresa, puede estar o no formado por Data Marts, y vamos a ver que hemos visto las dos formas de top-down y bottom-up, y también el análisis de cómo utilizo ETL, extraigo, transformo y de alguna manera incorporo a la nueva base de datos, ¿no? De lo que es el manejo online, que hemos visto hasta ahora base de datos relacionales o LTP, a OLAP, que sería con ciertas herramientas. En el video se han mostrado varias herramientas, lo que hemos dicho que nosotros en la materia trabajábamos con Pentaho, que ya fue de uso pagado, está Power BI y Tableau. Y esperamos que después tú expongas sobre el Power BI, sobre la herramienta, ¿no? En base a estos conceptos. Para terminar la sesión, lo que estoy queriendo es terminar la parte conceptual incorporando otra variable, el Big Data, ¿no? Entonces, este pequeño video nos está ayudando a distinguir entre la base de datos, el Data Warehouse y el Big Data. No sé si has escuchado tú anteriormente Big Data. Conozco la Big Data, es leer millones y millones de datos y filtrarlos. Sí, sino que el Big Data, algunos solo lo relacionan con las redes sociales y la ingente información, pero el Big Data incorpora también los datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Los estructurados siguen siendo los que están en bases de datos. Los semiestructurados son, por ejemplo, los PDFs, archivos que tienen un formato específico, y los no estructurados son los que están en las redes sociales, en ingentes volúmenes de información. Entonces, eso es lo que vamos a terminar de ver este pequeño video, y de ahí vamos a continuar.
Bien, esto que hemos visto, que lo han hecho ¿El con pantallazo? Pov, sí, Pov, un súper pantallazo porque en realidad ya, ya anteriormente habíamos visto lo que he hecho. Ujú. Voy a ponerlo aquí. He generado una lista de reproducción que la vamos a publicar. Aquí voy a ir a mi canal para que veas los videos que hemos seleccionado para complementar. De todas maneras, en el video está en extenso. Estos son los que ya hemos visto, introducción a base de datos, y este es el que estábamos mirando, ¿no? El que no quería continuar de verlo hasta que lo vinamos contigo. Esto lo vamos a colocar dentro de ¿Plataforma? sí, dentro de ¿Plataforma? la plataforma. Ajá. Ah, Entonces, lo que hemos visto, y no sé si algo más me puedes, de lo que has revisado, si ah, algo más puedes complementar. ya vi un poco más, ya vi el data warehouse, el DataMe, también el famoso OLTP y el OLAP, Ya. que son formatos. Y el datamars. El Power BI te bajaste. El Power BI, yo lo tenía hace tiempo ya. Ok, ese es el que vamos a trabajar en base a lo que hemos hablado, ¿ya? Ya, Entonces, aquí está, ya te lo voy a subir, la lista de reproducción de lo que estamos hablando. Ahí está. Son varios videos y como te digo, estoy grabando también la clase para que veas, ¿no? sí, Si sí. nos vamos a la plataforma, Ya. en el sitio colaborativo de la materia de base de datos, ¿Lo traes? Porque sí, aquí tengo que aquí tenemos, ¿no? Y ya Oracle tiene ya opciones de OLAP, pero en general todo esto que estamos viendo corresponde, lo voy a compartir. Voy a compartir para que conversemos un poquito, para que se entienda esto que estoy conversando, ¿no? Ujú. Eh, Y aquí está el famoso en pantalla, sí, Power ya. BI Desktop. Oracle es una base de datos relacional, ¿no? Relacional. O sea, es OLAP o LTP. Ujú. Hola. Sí, ¿me escuchas? Ay, sí, se escucha, no, pensé que se queda cortar, pero no hay nomás. Está bien. Ya dime, ¿es OLTP o LAP? Oracle. Ujú. O sea, Eh, lo que hemos visto acá. a ver, un segundo. Creo que sería un OLAP. O sea, lo que estás creando en MySQL podrías crear con Oracle. Lo que estás creando en MySQL es OLTP o LAP. Eh, no, creo que es OLTP. OLTP. O sea, Oracle tiene herramientas para OLAP, pero en general se lo utiliza con OLTP, que significa manejo transaccional. Igual tiene commit y work, ¿ya? Ujú. Entonces, en el caso del caso de Oracle, tú ves la sintaxis de Oracle, entonces vamos a mirar a la sintaxis de lo que estamos un poquito conversando para que te acuerdes. Ujú. Aquí tenemos las consultas igual, ¿no? DML, tanto DDL, tanto introducción, ¿no? Todas las opciones de cláusulas del join, las consultas, etcétera. Entonces, tú cuando ves Ujú. instrucciones de ML, ¿no? Instrucciones de ML, en el caso inserción de datos, todo esto generalmente se trabaja a nivel de, aquí también, ¿no? Es lo que te decía, tiene manejo Eh, transaccional.
tiene una instrucción commit, rollback, ¿no? Que es la que toda Con la lo que hemos instrucción visto. se acepta, la que deshace, rollback que la deshace. Y tiene, ahí empieza, ¿no? El commit, rollback, sell point, los puntos guardados, etcétera. Entonces, eso me da una idea de que Oracle es del tipo transaccional, ¿no? En esta parte que estamos viendo, ¿no? En esta parte. Postgres SQL es orientado a objetos de código abierto, pero en la primera parte también corresponde a un manejo OLTP, o sea, también tiene commit, también tiene rollback y demás, ¿no? Y vuelvo a indicarte, bueno, esta es otra otro tipo de base de datos de conocimiento que vamos a ver la próxima semana. Profe, una ¿Sí? pregunta. ¿El Windows Server es también un base de datos o un manejador de El bases de datos? SQL Server, es un DBMS. No, pero Casi de ya, o sea, los grandes supuestamente son Oracle y Informix, grandes almacenes de datos, y algunos dicen MySQL. Entre los que son para base de datos de empresas medianas o grandes en Bolivia, está SQL Server. Ahora, SQL Server también tiene variaciones, obviamente, no quiero, pero digamos, a veces la robustez está en otro, ¿ya? Entonces, ¿está bien eso? Ya, otros tipos de base de datos son bases de conocimiento. MySQL, que es el que estamos viendo, es de alguna manera de transaccional también, ¿ya? Aquí están ya las instrucciones, aquí están todo lo SQL que estábamos viendo, las restricciones, etc. Informix en Bolivia es bien utilizado, también es OLTP, también es manejo transaccional y lo utilizan hasta los supermercados como el Hipermaxi porque lo distribuyen. SQLite son, digamos, unas versiones de sintaxis del pobres y más livianas, ¿no? Ligeras, más que todo para el manejo de la web. Y de ahí ya, ahí también tienen instrucciones, manejan. MongoDB es un NoSQL y maneja documentos. Este sería uno de los que te permiten el Big Data manejar datos que son documentos, directorios, ¿no? Y esos son otros tipos de base de datos que hay que entender, ¿no? Entonces, base de datos de conocimiento, non-SQLs, SQL livianos, que son otras variaciones, antes que te duerman. no, pero Ya, pero también tienen triggers, fíjate que tiene trigger, procedimientos almacenados, ¿no? Muchas de las cosas que hemos estado hablando hasta ahora, eso lo tiene tiene exportación, MongoDB, tiene checkpoint, entonces tiene muchas características del que hablaba. Aquí aparece este primero, ¿no? Es Hadoop. Hadoop ya sirve para manejar al OLAP, Online Analytic Processing. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando digo OLAP? Ya no trabajo con base de datos. ¿Con qué trabajo? Con la información. Sí, pero ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman ya los nombres técnicos, ¿no? De OLAP. Del OLAP. O sea, ya no trabajo con base de datos. O sea, así el nombre técnico no es, o sea, igual son repositorios de datos, pero se le llama almacén de datos. Su traducción es Data Warehouse, Data Mart. Analítica. Analítica, ¿no? Entonces, cuando hablamos con Online Analytic Processing, estamos hablando de Data Marts, Data Warehouse, generalmente llamados almacén de datos. Y estamos hablando también de minería de datos. Minería, ¿qué significa minería? Buscar datos, encontrar, como minar datos, ¿no? Y eso es para la famosa IA. Que sería parte, está muy relacionado. Pero
de alguna manera implica en el video, cuando veas el video ahora explica cómo tengo que pasar de esquemas OLTP a esquemas OLAP. Y en el video te lo dejo para que se entienda, pero en realidad ya con el Power BI, el Tableau, Hadoop, Pentaho, antes eso lo teníamos que hacer con los mismos herramientas, Oracle, MySQL y demás. O sea, es como volver a partir lo que teníamos de información para crear copo de nieve, estrella, que son formas de cómo voy a Formatos. plantear, formatos de cómo voy a agarrar mis datos OLTP. Ujú. Y yo les decía en el video que la importancia de esto es otra vez que entiendas de que cuando pones nombres completos de texto y no colocas parámetro, también en el futuro te estás haciendo harakiri, porque cuando hagas el proceso ETL, que es el de extracción y transformación, vas a Artefatales. tener muchos problemas porque puede ser que en algún momento alguien puso femenino, masculino, otro puso FM, en otra época pusieron 1 y 2, entonces vas a tener que, imagínate, ir a la base de datos, hacerles SQLs para hacer updates que transformen el 1 con F, el M con A, entonces todo un proceso de transformación para que puedas después utilizar datos de años, ¿no? Ujú. Pero, como te decía, eso antes lo hacíamos a mano, por eso que creo que no prosperó. No a mano, pero lo hacíamos con mismo Oracle y demás. Estas herramientas como Hadoop soporta aplicaciones distribuidas, te permite trabajar con miles de nodos y petabytes de datos y utiliza de alguna manera su relación con Apache para trabajar lo que es el Big Data, ¿no? Entonces, Hadoop es una herramienta que es un poco más complicada de utilizar, han aparecido más, pero te permite manejar grandes volúmenes de datos y adicionalmente de la variedad que te está indicando en el video, ¿no? De gran variedad, o sea, no solamente estructurados que están en los MySQL, sino semiestructurados como los PDFs o los no estructurados como las redes sociales, que son más que todo semánticas, ¿no? Y el otro dice, te dan velocidad, ¿no? Que las bases de datos son una parte importante y relevante para una solución analítica. Ahora, el Big Data es independiente, dice, de la existencia del Hadoop, pero para analizar Big Data sin Hadoop, es decir, para aprovechar las ventajas estratégicas, o sea, es muy complicado si no utilizas Hadoop, eso es lo que te está diciendo. Entonces, Hadoop es una tecnología altamente escalable, almacenamiento a bajo costo, flexibilidad, velocidad y tolerancia a fallos. Aquí dice puntos débiles de la arquitectura, ¿no? Que solo las empresas grandes que generan Big Data pueden utilizar, ¿no? No puede ser utilizada en ambiente de Small Data. O sea, si tu empresa no guarda información de años, va a ser un poco complicado manejar, además que Hadoop es medio complicado de manejar. Aquí, ¿qué necesitas? Hay ya versiones más modernas, pero anteriormente se necesitaba Oracle, Java, Ubuntu y para poder manejar con el Apache, ¿no? O sea que es un poco complicado. Pero ya ahora han aparecido otras herramientas que me gustaría que también lo exploremos para ver cuáles nuevas herramientas te permiten manejar todo lo que es el manejo de la información. Entonces, este es Hadoop, es una de las que ya maneja OLTP y ya está destinada al Big Data. La otra la que vamos a ver, está más abajito, está el Machine Learning, que está casado con IA, por eso lo vemos, o sea, todo lo que está, la relación Big Data con IA es muy fuerte porque es encontrar datos en la minería de datos. Ahí está Pentaho. Pentaho, una plataforma de BI que es Business Intelligence, orientada a la solución y centrada en procesos, que incluye varios componentes para manejar desde la extracción hasta la transformación, tiene procesos de automatización de la extracción y adicionalmente también tiene para reportes, análisis, tableros de comando y data mini, que no te olvides que es minería de datos, tiene en su estructura.
Y la que nos falta, aquí está, esta es la arquitectura de Pentaho, ¿no? Entonces nos falta Tableau y nos falta Power BI, ¿no? Power BI, que son las dos que quiero que tú nos ayudes a trabajarlo para la próxima sesión, nos hagas una presentación en video de Pentaho, perdón, de Power BI o Tableau. Creo que tú me dijiste que prefieres Power BI, ¿no? Yo lo tengo descargado ya. Ya, entonces tú nos presentas Power BI y yo te presento Tableau y vamos a ver cuál de las dos te parece que ayuda en este tema. Si no tuviéramos Power BI y Tableau, ¿qué crees que podemos usar? O sea, digamos que una empresa te contrata y dice, mira, yo tengo todas mis ventas, tengo mi software que se llama tal, pero ahora quiero hacer un dashboard, un tablero de comandos que me diga cuánto estoy vendiendo por sucursal, por año, por tiempo. Esa forma de presentación es un clásico problema de OLAP. O sea, que significa que tengo que tener un almacén de datos, etcétera, ¿no? ¿Qué ¿Cuál es utilizarías? el famoso Excel? ¿Ah? Excel. Sí, si no tuviéramos eso, tendríamos que utilizar Excel. Ya Excel incorpora hay una tesis de Gonzalo Calasich que la hizo para la empresa Conos, que yo fui su tutora, que lo que le pedía la empresa era que no tenga que usar otra herramienta y Conos tiene un software, no me acuerdo cómo se llama, yo en alguna época lo tuve, es muy interesante, no me acuerdo su nombre, pero que estaba hecho en Access o en SQL Server. Entonces lo que quería era que sus clientes tuvieran los tableros, los dashboards de control sin tener que contratar ninguna otra herramienta. Para eso se utiliza la pivot table y el manejo transaccional que tiene el Excel. Que eso hay la parte analítica. Entonces, si tú te vas a ver el famoso Excel, lo abres, vas a ver que incorpora ya una serie de herramientas, pero la creación de los cubos, y aquí viene tablas dinámicas que lo tiene. Excel es el famoso. Pero lo que yo te quiero decir es que implica que le da manejo de tablas dinámicas, ¿no? ¿Esto qué significa? Que yo pueda extraer directamente de las bases de datos y vayan actuando aquí en la vista, ¿no? Entonces, si yo tengo esto, aparece la vista programador y aparece Power Pivot, ¿no? Y cuando yo le digo administrar, me va a decir de dónde queremos que cargue los datos. Entonces ahí tiene varias opciones que tú puedes compartir o trabajar, ¿no? Pero también, mira, es súper lento. Todo esto de OLAP requiere equipos con mucha memoria RAM. y memoria RAM. El procesamiento es bastante lento. Solo Pero, tengo sí, dime. una pregunta. Y como estaba diciendo anterior, ¿el Windows Server sirve o no sirve? Windows Server es el sistema operativo, por eso te digo, Windows Ah, Server es el sistema operativo. Sistema ya. operativo que es diferente al Windows que tú ves en una PC, porque el Windows Server permite el manejo de varios puntos a la vez y procesamiento paralelo. Está destinado para equipos servidores, porque hay algunas empresas que obviamente utilizan una PC normal y la vuelven server, pero no es lo adecuado, porque cuando habla de un servidor, habla generalmente de un equipo que tiene por lo menos 2 procesadores, que tiene velocidad mayor en cuanto a red y que tiene varias formas de manejo de fault tolerance, ¿no? Y cuando habla de SQL Server, que significa el que trabaja con Windows Server, el SQL Server, claro que sirve. Es una herramienta de Microsoft poderosa, algunas ¿Cuánto? falencias cuanto a estabilidad cuando hay gran volumen, pero gran volumen de datos, ¿no? Pero no se voy a poner para hacer Power como B, Business Intelligence en Windows Server. Sí,
Sí, creo que sí. Pero el Power BI en realidad puede manejarte en una PC normal. ¿Tú estás queriendo armar alguna máquina virtual? Ya la armé ya. Ah, ya, Ya la ya. armamos, profe, ya la tenemos acá. La Windows Server. Ya, Windows Server, SQL Server y Power BI. Solo tengo Windows Server. Creo que ya Ah, viene ya. añadido adentro o no. Sí, sí. No, no, no. SQL Server Express es el que a veces viene sin costo. El SQL Server tiene licencia. El Power BI también vamos a poder usarlo un mes, creo. Igual que Tableau. A partir de ahí hay que pagar. No Ah, sé, no pues sé si la licencia de la UFSA permita, ¿no? creo que la licencia la usa permite. Ah, ok. Pero, Bien. Bien, entonces esto del Excel que te estaba mostrando ya te da, por ejemplo, una vista de datos, te permite conectarte a una base de datos, acá dice de SQL Server, de Access o cualquier analítica, te permite conectarte a una fuente de distribución de datos, tener otros orígenes, y aquí te muestra los orígenes que puedes tener, Oracle, Teradata, Informix, IBM, DB2, que no lo hemos visto, pero es útil, o uno DBC. Entonces, eh, ahí tienes para conectarte ujú. y tiene para crear tus propios diagramas de datos una vez que los conectes. Porque Entonces, he perdón. trabajado, he trabajado ya, profe, con Power BI relacionado con Access. Sí, el tema es que eso es casi nativo porque La inclusive esto máquina. es, claro, por la misma marca. En el caso de MySQL tienes que tener el conector ODBC para que puedas conectarte al SQL de Excel, ¿no? O del Power BI, pero es casi natural. ¿Ya? Aquí le pones stop, perdón, aquí tienes varias opciones para crear KPIs, ¿no? Key Performance Indicator. Hacemos todo el proceso porque no solo en la pantalla de A del ver, Google. sí, te estoy mostrando, espérame un ratito. Entonces, estaba mostrando aquí. Aquí, este es el tema del Power Pivot que te decía, que tiene estas opciones y tiene para administrar, que es lo que te estoy mostrando, ¿no? O Ah, sea, es el Excel, pero no es el Excel sin las como un. opciones de analítica, ¿no? Ajá. Ujú. ¿Está bien? Bien, entonces la próxima sesión, el día jueves, lo que quisiera es que me presentes el Power BI. Una Eh, presentación. sí, hacer una presentación que ve el video, como lo hemos presentado, puedes usar alguna, porque te voy a grabar, eh, hacer un video para que lo podamos subir a una red social donde expliques en qué consiste el Power BI y por qué se utiliza. Esta presentación hazla como para emprendedores que quieren manejar sus datos y quieren ver una opción en Power BI. Ya no lo hagas para otros ingenieros de sistemas, sino para... Pero ¿quiere que le expliquen su historia, su funcionalidad o No, cómo no, lo. historia no. Para qué se utiliza, cómo generar y un ejemplo práctico, ¿no? Ah, Puedes ya, usar los ejemplos mismos que tienen el mismo Power BI. ya, ¿Ya? Para el ya, día jueves. ya. Listo. Grabo la sesión para que lo veas, ¿ya? Desde el principio. También puede ser que yo tengo una aplicación para grabar que es OST y lo puedo grabar y solamente lo muestro y ya después lo subo. También, o Power Zoom, o en el mismo Zoom, tú puedes crear tu sesión de Zoom y grabar.